Bien, atención los estudiantes del nivel pre, dentro del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, para esta fecha nos toca hablar sobre lo que son o el tema la Organización de las Naciones Unidas, ¿ya? Más conocida como la ONU. ¿Está claro, jovencitos? Listo. Ese es el trabajito que tenemos para esta semana. A continuación vamos a pasar a explicar cada uno de estos detalles, ¿no? Bien, para lo cual, vamos a iniciar. Nosotros como Estado sabemos que Perú es independiente. Se rige específicamente bajo el principio de la separación de poderes. Tenemos independencia, hemos generado una independencia. Ustedes saben que nuestro Estado peruano se rige por la propia administración de los poderes del Estado para todo nuestro territorio. A eso se llama la famosa soberanía. Pero así como tenemos el reconocimiento de nosotros mismos, necesitamos o se quiere desde el ámbito del derecho internacional, se quiere el reconocimiento de otros estados. ¿Para qué? Para que estos estados, ejemplo, como lo podemos tomar como personas, puedan interrelacionarse, ¿está claro? Pero ya no se relacionan en el ámbito de persona a persona, sino en el ámbito de estado a estado, ¿no? Ejemplo, los convenios internacionales, los tratados de libre comercio, el apoyo en esta circunstancia del COVID-19 de parte de todos los organismos. Para eso existen los organismos internacionales y ahí está la clave. Vamos a hablar el día de hoy de los organismos internacionales, y el organismo internacional más importante de todo el planeta Tierra es la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas. Vamos a determinar que esta ONU está conformada específicamente por 193 estados, que son reconocidos estados independientes, ¿no? 193 países que conforman a la ONU. E inclusive existen dos observadores de la ONU, ¿no? Uno de ellos es el Vaticano y otro es el famoso país de Palestina, ¿no? Que actúan dentro de este organismo internacional. Entonces, estos organismos internacionales nos sirven para poder salvaguardar el bienestar de manera general. Obviamente de manera relativa, porque cada uno de nosotros va a tener su perspectiva, pero de acuerdo en nuestro curso nos determinamos a qué funciones cumple la ONU. Ahora, una de las características fundamentales de la ONU, miren acá, es mantener la paz, la seguridad para todos los países. Cuando existen conflictos entre los países, obviamente la ONU es quien va a resolver estos conflictos. No de manera agresiva, sino lo que según la normativa nos dice de manera pacífica. Entonces, este organismo internacional llamado la ONU va a tener características y vamos a iniciar. Se dice, dentro de las características principales, como les hacía mención, vamos a ver antes de ello los antecedentes, cómo es específicamente que se va a constituir la ONU. Y para ello tenemos específicamente acá en esta parte, su precursor fue la Sociedad de las Naciones. A un inicio, específicamente la asociación de este grupo de naciones. ¿Dónde se va a crear la ONU? Se va a crear específicamente en San Francisco. En 1945, finiquitado la Segunda Guerra Mundial, se quería un organismo internacional que vele y proteja y salvaguarde la integridad de todos los habitantes. Después de haber visualizado tantas muertes que se han desarrollado en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, es lo que existe la ONU. Fue creado a raíz de la Segunda Guerra Mundial, como ya les dice mención, y es una organización, y vuelvo a ser enfático en esto, una organización internacional. ¿Está claro, jovencitos? Listo. Ahora, cuando hablamos de la ONU como organismo internacional, va a tener específicamente una sede, como se puede decir, de donde se rige todo el ámbito del administrativo de la ONU hacia los demás países, y esa sede está en Nueva York. De igual manera va a existir un secretario general que es Antonio Guterres, que es el quien específicamente tiene la labor cotidiana de las Naciones Unidas. Se encarga de administrar las políticas y los programas que hay para todo el
mundo. Este representante es elegido cada 5 años y específicamente puede ser renovado, ¿no? Su cargo puede ser renovado cuantos años quiera, ¿no? Antes de este señor teníamos el famoso Ban Ki-moon, el coreano, ¿no? Muy conocido por las acciones que realizaba dentro de la ONU. ¿Está claro? Listo. Ahora, por otra parte, miren acá, vamos a ver los objetivos de la ONU. Vamos a iniciar. Dentro de estos objetivos de la ONU que tiene como Estado, tenemos, número 1, mantener la paz y la seguridad internacional. Ya. Entonces, dentro de los objetivos, como te hacía mención, como organismo internacional, lo que va a buscar es mantener la paz y la seguridad internacional, ¿no? Para ello, obviamente, los 193 estados se tendrán que reunir para determinar acciones que se realizan en todo el planeta. 2. Fomentar las relaciones de amistad. Dice, ¿no? Las relaciones de amistad, ¿entre qué? Entre estados, ya les hice mención, ¿no? Esto es lo que busca. Si es que existiese un conflicto entre estos estados, debería ser resuelto de manera pacífica, ¿no? Obviamente, eso es lo que busca. 3. Armonizar esfuerzos para el progreso económico y el respeto de los derechos humanos y la libertad. Gracias a la Organización de las Naciones Unidas se reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Esta Declaración de los Derechos Humanos busca a que todos los países miembros reconozcan los derechos fundamentales o los derechos humanos de sus habitantes y de igual manera el progreso económico y la libertad de cada uno en las personas. Entonces tengamos en cuenta que estos son los 3 objetivos fundamentales que tiene la ONU. Ahora vamos, dentro de los principios que tenemos de la ONU para con los estados, número 1 es todos los estados miembros tienen igual soberanía. Según esto, nos dice que la ONU no puede intervenir en asuntos internos de los países, ¿no? A eso hace alusión de que tienen soberanía, ¿no? Específicamente. Igual manera, ¿no? La ONU simplemente es ese veedor. ¿Qué dice? Los estados tienen que resolver sus diferencias por medios pacíficos. Ya no a la antigua, como se dice, ¿no? Con guerra, sino por medios pacíficos. Y es por eso que existe la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Internacional, más conocida como la Haya. Un ejemplo de ello es que cuando habían conflictos entre Perú y Chile por la delimitación marítima, ustedes se acordarán al año 2014, tuvimos ambos países o ambos estados recurrir a la Corte Internacional de Justicia para resolver estas asperezas y determine mediante un fallo qué es lo que determina, ¿no? Esta instancia entonces determina estos aspectos. Otro, la ONU no puede intervenir en asuntos internos. Ya les dije, los asuntos internos, como se dice, de un estado se tienen que solucionar entre los habitantes, ¿no? No puede tomar esa potestad. Ahora vamos a determinar algunos criterios, pero obviamente sí, si es que ya tiene que ver con la vulnerabilidad de los derechos humanos, que acá acata específicamente ya daña integridad física, moral de más habitantes fuera de ese estado, obviamente ahí sí la ONU puede intervenir. ¿Ya? Listo, entonces hemos tenido los principios y los objetivos. Ahora, en esta partecita ya vamos a hablar acerca de la estructura de la ONU. A ver, vamos a partir de lo siguiente. Cuando hablamos de la estructura está conformado por 6 organismos internos, ¿no? Estos organismos que van a trabajar de manera a la par, están separados, pero a la par también tienen una labor en común que es buscar la paz y la seguridad internacional. Dentro de la estructura vamos a tener en primer lugar, a ver, ustedes pueden determinar en esta partecita, miren acá, la Asamblea General, ¿ya? La Asamblea General. Ahí vamos a determinar a la Asamblea General. ¿Qué es la Asamblea General? Como su mismo nombre dice, es la reunión ¿de quién? De los 193 estados. Una vez
al año por lo menos, ¿no? Nos dice, es el órgano central de la ONU que sesiona por lo menos una vez, específicamente vamos a determinar una vez al año, ¿no? Acá está, una vez al año. ¿Está claro, jovencitos? Entonces tengan en cuenta, esto es la Asamblea General que se va a encargar de determinar asuntos que conciernan a todos los habitantes. Profesor, ¿y qué asuntos? Ejemplo, podría ser la contaminación ambiental, que inmiscuye a todos nosotros. Otro profesor podría ser de repente los derechos que son vulnerados hacia las personas más indefensas, como son el caso de los niños, los adolescentes, las mujeres, ¿no? Otros programas generales en cuanto a lo que es la salud, ¿ya? Entonces esta Asamblea General determina algunos aspectos que es lo que va a trabajar. Otro. Ahora, en segundo lugar, tenemos acá, miren, el Consejo de Seguridad de la ONU. Ahora, cuando hablamos del Consejo de Seguridad de la ONU, vamos a determinar lo siguiente. El Consejo de Seguridad de la ONU se encarga de mantener la paz. A ver, se encarga de mantener la paz. Y está integrado específicamente por 15 miembros. 5 permanentes y 10 temporales. Eso quiero que me entiendan. 5 permanentes y 10 temporales. Dentro de estos 5 permanentes, como su mismo nombre dice, son los que se podría decir, han originado la ONU, son los iniciadores, ¿no? Dentro de estos 5 permanentes, acá los tenemos, ¿no? China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia. ¿De qué se van a encargar? Se van a encargar de mantener la paz. Y ellos van a decidir si hay alguna intervención militar o no hacia un estado. Eso quiero que tomen en cuenta, ¿ya? Listo. Bien, como te estaba haciendo mención, entonces estos son los 5 estados permanentes quienes han dado la iniciativa para poderse crear la ONU. Ellos tienen el deber, mediante el Consejo de Seguridad, de mantener la paz en todo el planeta. Ellos toman decisiones, ¿no? Para que pueda haber una intervención militar, tendrían que estar a favor estos 5 estados. En muchas ocasiones se ha visto que basta que uno esté en contra, no se podría hacer esa intervención, ¿no? Listo. Ahora, ellos tienen el famoso código de veto, ¿no? Que es como un voto, el voto, para que puedan determinar si inician o no, de repente, un ataque hacia una nación que de repente está vulnerando los derechos humanos y todo ello, ¿no? Ese famoso código de veto, ¿ya? Listo. Ahora, de igual manera tenemos los temporales, que son un promedio de 10, que son elegidos por un periodo de 2 años, ¿ya? 2 años van a ser elegidos. Listo. Cada 2 años se renuevan de estos 193 estados, ¿ya? Listo. En cambio, los 5 permanentes, China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia. ¿Está claro? Listo. Ahora, vamos acá. La Secretaría General. A ver, cuando hablamos de la Secretaría General, jovencitos, va a estar a cargo, como les hacía mención, del secretario general, que es Antonio Guterres, un portugués, que a partir del año 2017 asume el cargo de Secretaría General, dejada por el señor Ban Ki-moon, ¿no? El coreano. Ahora, esta Secretaría General, su función principal es la labor cotidiana de las Naciones Unidas, específicamente, y se va a encargar, como dice, diario, ¿no?, de todos los aspectos de la ONU. Se encarga de la administración política y programas que se van a ejecutar dentro de la ONU. ¿Está claro? Listo. Ahora vamos. Acá tenemos otro, el Consejo Económico Social. Como su mismo nombre dice, el Consejo Económico Social se va a encargar o tiene la labor económica y social de los organismos especializados y otros. Este Consejo Económico es el que va a destinar los montos económicos que se van a ejecutar para los distintos programas que hace la ONU. Ejemplo, para los niños desnutridos, ejemplo, en todo el planeta habrá un presupuesto que tendrán que generar
desde acá, ¿no? Que se tendrá que dar desde la ONU, ¿no? Desde el Consejo Económico. Todo el ámbito para poder realizar un programa o políticas se ejecuta desde esta parte. Ahora, el Consejo de Administración Fiduciaria este consejo o esta instancia dentro de la estructura de la ONU ha dejado de funcionar, ¿no? Últimamente ha dejado de funcionar. ¿Por qué? Porque este consejo se encargaba de supervisar la administración de los territorios. De los territorios, principalmente los territorios que son colonias, ¿no? Colonias. Ellos nos hacían mención dentro de la estructura que este Consejo de Administración Fiduciaria guiaba para ver este estado dependiente, qué es lo que quiere, ¿no? A través de la libre determinación de los pueblos, el uti possidetis, o como te vuelvo a repetir, la libre determinación de los pueblos. Entonces, este Consejo de Administración Fiduciaria supervisaba esos territorios que se encontraban, como se puede decir, en stand-by, para que puedan canalizarse a qué estado determinar. Pero últimamente nosotros sabemos que ya colonias y ya han sido extinguidas, ¿no? Ahora se habla de las famosas dependencias. Estas dependencias ya es por voluntad propia que pertenecen a un estado, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, su función ya un poco ha dejado de mermar en el ámbito mundial. Y por último tenemos acá a la Corte Internacional de Justicia, más conocida como La Haya, que su sede se encuentra en Holanda. ¿De qué se encarga? Se encarga de resolver las controversias jurídicas que pueden ocurrir entre estados. Ellos, mediante los fallos, van a determinar si favorecen o no a un estado. En su mayoría, viendo los conflictos que hay entre dos países, obviamente cada estado tendrá que poner sus pruebas para que se pueda específicamente hacer respetar el fallo que va a dar la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Les dije, Perú y Chile tuvieron un conflicto en cuanto a la delimitación marítima. ¿Y qué hizo? ¿Y a dónde recurrieron? Ambos cancilleres específicamente recurrieron a La Haya, ¿no? Para que se pueda determinar si les es favorable o no. ¿Y qué salió en ese fallo? A Chile le favorecieron hasta las 80 millas marítimas y a Perú, después de esas 80 millas marítimas, ¿no? Las 120 que restaban. Obviamente fue un fallo que se tiene que acatar. Acá lo que se buscó específicamente es que estos dos estados no generen un conflicto bélico, ¿no? Sino que solucionen de manera pacífica. En todo el planeta, esta es la instancia específicamente de máxima jerarquía que resuelve estas controversias jurídicas. Último, ¿no? El caso del acceso de Bolivia, que quería salir o quería tener su mar reclamándole a Chile. Mediante su fallo le hicieron mención a los bolivianos que no era procedente ese proceso. Entonces, con esto estamos culminando esta partecita. Ahora nos vamos a ir a actividad en el aula. Ya, seguimos. Ahora nos vamos a actividad en el aula. Présteme atención, haciendo mención que la próxima semana vamos a trabajar lo que es ya los organismos especializados de la ONU. Dentro de eso vamos a hablar la UNICEF, específicamente por decir la OEA, la UNICEF, podríamos hablar de la UNESCO y otros organismos especializados, ¿ya? Listo, tengamos en cuenta esto. Vamos a la actividad en el aula. Pregunta número 1. ¿Es el órgano responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional? Está compuesto por 15 miembros, de los cuales son 10 temporales y 5 permanentes, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El famoso Consejo de Seguridad. ¿Quiénes lo conforman? Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. ¿Está claro? Listo. Entonces acá la clave es la B. Vamos. 3. Se encarga de resolver controversias jurídicas entre los estados, las controversias que puedan ocurrir, como es el caso de Bolivia y Chile, que ya les conté. Entonces eso es la famosa Corte Internacional de Justicia de La Haya. Clave
E. Muy bien. 5. Órgano central de las Naciones Unidas. Específicamente es la Asamblea General. Es el órgano central de nuestras Naciones Unidas, jovencitos. Y 7. Los miembros permanentes de la ONU son, excepto, ya les dije, son 5 miembros permanentes. Y específicamente el país que no corresponde vendría a ser Japón. ¿Ya? Por ende, acá la clavecita es la E. 9. No es un objetivo de la ONU. Específicamente, uno de los objetivos de la ONU los vamos a tener acá. ¿Ya? Tengan en cuenta acá. Y no es un objetivo de la ONU el servicio de información pública. Eso no sería parte de la ONU. Bien, con esto hemos hablado acerca de la estructura de la ONU, las características, hemos hablado de los objetivos y los principios. La próxima semana hablaremos de los organismos especializados de la ONU. Hasta luego.